Bienvenidos a todos, queridos amigos, queridas amigas. Gracias por la oportunidad de compartir esta tarde, noche con ustedes y también por co-crear esta experiencia en la poesía. Agradecemos de corazón que nos hayan hecho prioridad en su día. Para comenzar, quisiéramos hacer un minuto de silencio por todos los niños del mundo que sufren, como los más frágiles siempre ah, salen afectados por las malas decisiones de los adultos, de la humanidad y pues mal guiados por la ambición, ¿no? Siempre es un asunto de ambición que lleva al ser humano a tomar decisiones equivocadas que afectan a los más frágiles, que son los niños. Esta vez dedicamos a los niños en Gaza, que están enfrentando un genocidio, los niños en Ucrania, debido a la ambición humana, los niños en Sudán, por un asunto territorial de ciertas eh, acciones de la población contra otros. Y en general, por todos los niños que sufren en el mundo, hasta en Estados Unidos. Hay niños de 4 años frente a un juez. Se le pregunta al niño, ¿usted sabe por qué está aquí? El niño dice que no. ¿Usted sabe que es un juez? El niño dice que no. Y el niño es deportado a otro país. Así que los niños siempre, siempre son los que sufren. Entonces, en nombre de ellos, vamos a hacer este minuto de silencio y de allí podemos continuar con nuestro programa. Mientras tanto, pueden ver abajo un banner con un poema que todos ustedes, estoy segura que conocen. Bueno, le damos nuevamente las gracias y eh, quisiéramos tener presente esto como una parte muy importante de lo que nos informa, en este caso en la poesía, pero también en el arte, de todas las artes plásticas, en todas las áreas. La creatividad humana siempre es informada por lo que nos sucede, ¿sí? Y siempre tenemos que estar a tiempo para, para vivirlo, para convivirlo, para expresarlo, para alertarlo. Es una de las formas muy importantes que la poesía eh, eh, expresa, ¿no? Una voz de alerta, es una voz de informar, de despertar, no nada más de decir, ¿sí? Pero ese decir implica reflexión, implica alerta, implica qué puedo hacer yo para esto, ¿no? Hay cambios mínimos que pueden hacer una gran diferencia en el mundo. Hasta darle la voz a los menos poderosos, a los más afectados por tantas cosas. Quisiera leerles un poema de un poeta en tiempos de guerra, porque estos diferentes tiempos de guerra, no estamos en una guerra mundial ahorita, supuestamente, pero las guerras son violentas, son fuertes, estamos hablando de tácticas con radar, con infrarrojos, estamos hablando de drones mortales, estamos hablando de otra cosa. Entonces esto también ya se eleva a nivel de guerra, ¿entiendes? Se eleva a nivel de guerra mundial. Entonces por eso, ayer leímos de Ungaretti, hoy a ver cuál comparto para reflexión. San Martino del Carso, 1916. De todas estas casas no quedaron más que algunos trozos de pared. De tantos que me correspondían, no quedó ni siquiera uno. Pero en el corazón no falta ninguna cruz. Mi corazón es el país más desconsolado.
Bueno, lo dejo con esa reflexión. A continuación, queridísima Daisy Zamora, como moderadora de este programa. Adelante, Daisy. En nombre de Arte, Poesía por la Paz, damos la bienvenida a nuestras queridas y nuestros queridos poetas participantes en este segundo recital de la palabra en libertad, que es un lugar de encuentro en el que celebramos la poesía como fuente permanente de verdad, de una verdad que revela las contradicciones de nuestra naturaleza humana y del mundo en que habitamos. Y también la poesía como fuente permanente de libertad y de belleza. Y aquí voy a recurrir a unas palabras de Miguel Hernández que dice de la poesía y de los y las poetas que somos viento del pueblo, que nacemos para pasar soplando a través de sus poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas. Y cada poeta que muere deja como herencia un instrumento que viene rodando desde la eternidad de la nada. Y ante la sombra de dos poetas nos levantamos otros dos, y ante la nuestra se levantarán otros dos mañana. Porque dice también Miguel Hernández, tu voz y la mía irrumpen del mismo venero. Lo que echo de menos a mi guitarra, lo hallo en la tuya. Entonces, tomando en cuenta estas palabras del gran poeta español Miguel Hernández, pasemos a escuchar a los poetas y las poetas invitados a este hermoso recital. Queríamos ofrecerle una información sobre el artista plástico que nos acompaña en este evento, con los fondos que ven y han visto desde ayer. Su nombre es Alcides Catacora y es un excelente acuarelista peruano. De verdad es un honor conocer su obra y contar con su amistad. En este fondo que ven aquí parcialmente están una cantidad de personas y la obra se llama Peregrinos. A propósito de que este mundo que nos toca vivir es el mundo de los peregrinos. Todos somos peregrinos de una forma u otra, pero es el mundo donde la mayoría de inmigrantes son peregrinos en contra de su voluntad. Y la mayoría de los peregrinos usualmente en contra de su voluntad. Salen huyendo de algo, ¿no? O buscando algo, pero en este caso son peregrinos en contra de su voluntad. Me pareció muy relevante que utilizáramos su obra, esta específicamente, porque es esta una etapa, un siglo, ya van 2 siglos, de peregrinaje humano. Y esto lo ilustra perfectamente. Adelante. Muchas gracias. Alcides Catacora Pinazo, artista plástico. Nacido en Chucuito, Puno, Perú, cursó estudios en la Gran Unidad Escolar San Carlos y en el Colegio Militar Francisco Bolognesi. Se graduó en la Escuela Regional de Bellas Artes Carlos Vaca Flor, de Arequipa, donde actualmente se desempeña como docente. Su obra artística se centra en plasmar la cultura andina, el entorno paisajístico y el carácter colectivo del hombre aymara, lo que le ha valido el reconocimiento como el pintor de las multitudes. Su pintura refleja una fuerte identidad y un profundo vínculo con sus raíces. Asimismo, ha sido expositor en la 14ª Bienal Internacional de Acuarela en el Museo Nacional de Acuarela Alfredo Guatí Rojo de México, 2022-2023. También ha participado como expositor y tallerista en el Festival Internacional de Acuarela organizado por el IWS Ecuador 2024 y ha sido artista invitado en el Festival de Acuarela en Frutillar, Chile 2024. Además, ha representado su arte
en el segundo Olympiad en India 2024 y ha recibido una mención honrosa en la quinta Bienal Brisas del Titicaca 2024, entre otros reconocimientos. Héctor Hernández Montesinos, poeta y ensayista. A los 19 años recibió el Premio Mustakis a Jóvenes Talentos. A los 29, el Premio Pablo Neruda por su destacada trayectoria, tanto en Chile como en el extranjero. Apareció en Cuerpo Plural, Antología de la Poesía Hispanoamericana Contemporánea, 2010, de Pretextos, y El Canon Abierto, Última Poesía en Español, 2015, de Visor, entre otras. Su proyecto en poesía, Arquitectura de la Mentalidad, está conformado por La Divina Revelación, 1999-2011, y Debajo de la Lengua, 2007-2009. Sus ensayos autobiográficos sobre el quehacer poético son Buenas noches Luciérnagas, 2017, Los nombres propios, 2018, y Contra el amanecer, en preparación, todos publicados por RIL Editores en Chile y España. No tienes rabia, tienes pena. Alguien te dijo eso y toda tu vida cayó de rodillas ante ti. Recordaste a los niños aquellos, cómo te humillaban y caían lágrimas de tus ojos sin poder decirles nada, cómo se burlaban de tu forma de caminar, de hablar, de tener miedo. Tu vida era un chiste para ellos y ya no quisiste reír nunca más. Supiste que ese era el mundo de verdad y lo odiaste, pero también te odiaste a ti mismo. Pasabas noches, semanas pensando en cómo dejar de ser parte de la realidad y no pocas veces creíste que matarte era la mejor opción. El suicidio de un niño de 9 años es demasiado para el universo. El cosmos no se merecía los pedacitos de un niño arrojado en el canal de un río y su cuerpo deshaciéndose cerro abajo, el mismo donde cazaba mariposas con su madre para luego liberarlas, el mismo donde buscaba arañas con una varilla para mirar esos ojitos tan hermosos. Leíste libros y viste que en esas mentiras podías esconder las tuyas. Dibujabas, hacías collage, escribías pequeñas historias con mundos lo más lejanos posibles, mundos y galaxias a millones de años oscuridad, para no tener que volver ni siquiera a imaginarlos en tu barrio. No había luz en tu corazón tal como ahora. Tenías pena y creías que era rabia. Sí, niño triste. Luego te diste cuenta que siendo el más inteligente los haría a ellos más estúpidos. Quisiste ser el mejor y lo lograste, solo para poder salir de allí y no volver. Crear una distancia para comenzar a despedirte de otro modo, de sus padres que también te querían lejos, de sus amigos que te ignoraban, de sus familiares que decían que eras un niño raro. Sí, un niño raro y llorabas escondido en el baño. Después volviste a reír, pero de ellos en tu cabecita loca. Buscabas sus defectos, sus vergüenzas, sus miedos y tus sueños eran todas sus posibles pesadillas. Luego escribiste, luego pudiste sacar la voz, luego los enfrentaste y eso fue todo lo que has hecho en poesía. Darle vida a tus fantasmas y también quitársela. Descubriste que podías fugarte de ese mundo real en el universo que era la literatura y de ahí no quisiste salir ni un día más. Allí te atrincheraste y te lanzaste con todo contra todo. Sobreviviste y le diste una sobrevida a tu vida que sin duda fue más de lo que debía ser. Estás llorando y estás tan lejos de casa. Allá nadie te quiere. Fuiste malo con tus amigos porque su amistad era real. Fuiste malo con tu amor porque su amor era real. Te alejaste del cariño porque te hacía sentir culpable, deudor, nuevamente herido. ¿Por qué la literatura te hizo así, niño loco? Quieres, necesitas tanto afecto que haces todo lo posible para ahuyentarlo. ¿Quién te va a entender? ¿Quién te va a querer? Mataste a todos esos niños fantasmas, pero tú te convertiste en uno de ellos. El niño muerto eres tú en el río y toda tu vida ha sido tu duelo. Mataste a tu madre, mataste a tu padre, mataste el amor.
Te sientes huérfano, abandonado, arrojado a la intemperie, no querido ni cuidado, pero no es la culpa de nadie más que de ti. Suicídate, niño muerto, y vuelve a la vida. Papá moría en el río, ellos fueron, no los niños. Esos juncos malvados me ofrecieron estas piedras, me dijeron que eran mágicas. Yo les creí y me lancé al río. Papá, ellos me engañaron, no fue mi culpa morirme. Los niños me decían que no les hiciera caso. Huye, huye, huye de esos juncos, me gritaban. Pero yo quería hablar con ellos como hablo con las abejas. Los juncos son malvados, papá, no te acerques demasiado, querrán empujarte al río y morirás como yo. Te darán unas piedras, te dirán que son mágicas, pero no lo son. No quiero que te mueras, papá. Ya no podrás dormir junto a mí. Es culpa de esos malvados juncos. Desde el fondo del río me pareces hermoso. El sol brilla en tu cabeza, parece un sol de agua. Tiritas como las corrientes, bailas en el cielo. No grites más mi nombre, ya me morí. Tú no me ves y corres despavorido. No conozco a esa gente que te acompaña. Son luciérnagas, son cigarras, son libélulas. Papá, diles que no se posen en los juncos, son malvados. Diles que vuelen más allá del río y un bosque muy fresco, fascinante y secreto. Y más allá hay montañas con tierra celeste. Papá, tus manos se ven tan grandes. Das manotazos en el agua. Casi me tocas, pero estoy en el fondo del río, hinchado y lleno de manchas. Mi piel se puso blanda y se deshizo. Estoy feo, papá. Mejor no me busques más. Dile a mamá que me fui con las abejas. Ella sabe que también hablo con las flores y nos creerá. No quiero que me regañe. No le digas que le hice caso a los juncos. No le digas que creí que estas piedras eran mágicas. No le digas que eres hermoso. Mamá no es mamá. A mamá se la llevaron los coyotes. Yo vi cuando vinieron y se fue con ellos. Los besó en la boca y les dio de comer. Eran 3 coyotes, tenían los ojos rojos y hablaban raro. Mamá sacó una rata de su entrepierna y se las dio. La despedazaron los coyotes. No, no era una rata, eran conejos, sí. Eran decenas de conejos. Los coyotes olieron toda la casa. Yo estaba escondido debajo de las cáscaras de patatas, no pudieron verme. Mamá los invitó a la cama y se movieron con ella. La mordían y mamá gritaba. Yo quería ayudarla, mamá levitaba y no la podía alcanzar. Más conejos caían de la cama. Estaban ciegos y de su boca salía vino. Esos conejos no eran conejos, papá, eran corderos. No tenían patas, eran horrendos y yo tenía miedo. Mamá seguía levitando y los coyotes aullaban. Mamá te dirá que no es cierto. Te dirá que los coyotes eran mis amigos, que yo dormía con ellos. No es verdad, no creas en sus palabras. Te dirá que te sigo cuando vas al río. Te dirá que me desnudo cuando te desnudas. Pero no le creas, papá. Ella duerme con los coyotes. Créeme a mí. Ya, hasta ahí. Muchas gracias. Mónica Velasco, Salamanca, España. Es poeta y profesora, colaboradora en revistas de estudios filológicos como Verbeia o culturales como Entre Letras o Acalanda Magazine, con reseñas literarias, entrevistas y artículos. Tiene publicados poemas en las revistas New York Poetry Review, Repertorio Americano, Gafe, Álamo, Papeles del Martes, Generación Vértice, las digitales Enjoy Magazine, A Poema Abierto o Crear en Salamanca, y en antologías como La Poesía que Viene, Femenino Plural, De la Intimidad, Antología de Poesía Cultural España-Indonesia, La Satisfacción del Deber Cumplido, Tresiembre o Altar de Piedras Bronceadas, entre otras. Ha participado en diferentes convocatorias de los anuales encuentros de poetas iberoamericanos y congresos como el Internacional Ipso Ferro o En el Lugar de los Escudos, México. Colabora con la Asociación del Profesorado El Legado de las Mujeres, imparte talleres de escritura creativa y participa en encuentros literarios con estudiantes en centros de enseñanza. Ha publicado las obras Trazos, En torno a Glanda, Camarasa, los cuentos infantiles Las Horas y Pico, Brillo y el Anillo, el poemario Yumantia y Líquida, la edición bilingüe español-inglés Yumantia y Líquida de Wuthering Blaze, Tus ojos sostienen el vuelo del pájaro, de la Diputación de Salamanca, y el poemario A ti, que eres el amor, dentro del acto Poeta ante la Cruz, 2024. Reseñas a su obra se han publicado en ABC Artes y Letras, El Norte de Castilla, Diario El Progreso de Perú, Revista de Crítica Literaria La Cerbatana, Diario de Ávila, La Voz del Sur, Café Montaigne o Culturamas. La Fonoteca de Poetas Contemporáneos
The Books Movie incluye textos con su voz. Muchísimas gracias por esta presentación. Buenas noches desde España. Mi gratitud primero para quienes hacéis posible este encuentro tan hermoso de 3 días y por permitirme que una mi voz a este coro de voces que reclamamos la paz desde tantos lugares del mundo. Mi admirada y querida poeta Daisy Zamora, mi querida poeta venezolana Carmen Rojas, ya por fin, de viva voz, os envío un abrazo enorme. Mi abrazo también para todos en torno a esta palabra libertad que reclama la paz. Nosotros lo hacemos desde nuestra palabra poética, con muy distintos acentos, matices, pero dentro de una misma canción, en línea con las palabras de Miguel Hernández que nos citaba Daisy Zamora, esta palabra poética que es un regalo que nos une a todos. Querría empezar mi lectura con un poema que participó en la Proclama por la Paz este 2024 en Salamanca. Se titula Franja de Gaza y querría comentar. Betlaya es una ciudad palestina situada en la Franja de Gaza, conocida por las aguas dulces muy frescas, sus árboles frutales, las tierras fértiles, y además su riqueza y tradición cultural, pero desde hace décadas, sin embargo, toda esa riqueza se ha vuelto destrucción y padecen el hambre y la muerte. Franja de Gaza. Llovía sobre Betlaya, sobre su nombre imantado de sed y de desierto. Llovía, con una lluvia muy gris, cargada de insomnio, con una lluvia sin agua. Animales y niños sin flor en los labios, con labios de sal, con mar en la boca, salada de lluvia. Llovía una hora cercana a la noche, porque es noche siempre en la hora más alta. Noche que cae como cuerpo dormido, como tierra reseca en los ojos más tristes. Llovía sobre Betlaya, al norte de Jabalia. Había sido oasis entre las dunas, cercano a la colina de la antigua Betelia, pero se hizo la noche, sobre campos muy verdes, sobre campos tan verdes como hojas de higuera. Pero se hizo la noche y la lluvia fue fosa, y como heridas de sangre cayeron las fresas. Todo el campo fue noche, también noche la carne. Quizás en la noche se duerman los niños, quizás una nana adormezca a los muertos. Todo el campo fue noche. Ahora cesa la lluvia. Una estela de plata ilumina los ojos que miran al cielo, sordamente, sin tiempo, circular el espacio. Un ángel se posa en los labios al este de Betlaya, cercano a la colina de la antigua Betelia. Un ángel pregunta si es nieve esa aurora prendida en sus manos. Un ángel abraza ese ruido tan sordo. Su belleza peligra a los pies de la tierra y su voz, ya sin voz, solamente es ternura. Solamente la paz en mitad de la noche, donde duermen los niños y quizás una nana adormezca a los muertos. En la hermosa Betlaya, cercana a la colina de la antigua Betelia. Del poemario A ti que eres el amor de 2024, si va quedando todo a la intemperie, si hemos desenterrado las fosas de la carne, si del hueso no queda la piedad, permítenos al menos el silencio de una contemplación muy larga, de una oración consciente, de un recuerdo muy vivo en que olvidarse sea regreso y pan futuro. Del poemario Yumantia y Líquida voy a leer el poema titulado Costas de Lampedusa y tantas costas. En ondas sacudidas tus hombres van cayendo, mordaz ardiente, desnuda, sobre el penacho plata del mar. Blanco cadáver como limosna blanca al dios hambriento de los libres.
Comerá el viento, en sus ojos el ruido último. Salinos, lacerados no verán sus hijos en tierra firme. Florecerán en lo oscuro, junto a naves de plomo. Esqueletos antiguos de coral florecerán en su boca los nenúfares muertos que lleguen a la orilla a incendiar, con olor a brazada, canto negro, el ebrio graznido de las gaviotas. Pecho golpeado sobre varada barcaza, lamida ropa de niño, dolor, carne del mar. Mis lágrimas no curan, ni les sucede un ejército. Son una exigua ración de catarsis, de vergüenza. Yo soy testigo del dolor, nada más. Esa es mi escasa condena. Y de nuevo del poemario A ti que eres el amor. Tu pulso sostiene al ave en su vuelo profundo. Tu aliento hace gemir las copas de los árboles. Alcanza fondos tu mirada entre las algas. Mirad las aves que vuelan por el cielo. ¿Acaso de ellas percibimos una materia inexacta, el código impreciso de la luz? Mirad la dicha de su vuelo en el aire, cómo en la dulce entrega de la vida conquistan el espacio sin dureza. No acumulan, no siembran ni cosechan y todo se les da. Como a la orilla llega siempre el límite gozoso de los mares. Mirad la bóveda que ocupa la noche constelada, serena, en plenitud. Así los montes solitarios no anhelan la llanura y el manto silencioso del desierto y de la piedra nada clama en su extensión y nada pide. El fruto del cerezo reconoce la estirpe de su suelo y la raíz encuentra sedimentos bajo tierra. La vida se abre paso en su círculo de oro. Nada temáis. Cuando el camino se estrecha y cierra el cerco, cuando acecha la maleza y se oscurece, cuando el mundo ya no parece suficiente, entornar los ojos es entornar el corazón. Lo oscuro a veces es muy claro, como en la noche, como en el bosque más cerrado se augura la promesa de la estrella, del campo constelado, del huerto fértil de la luz. Y termino con este, que lleva, lleva una cita de Ramón Llull que dice: porque en tu canto se representa a mis ojos mi amado. Cantaba el poeta a los pájaros como quien mira al cielo y todo se le revela ardiente. La nube que se deshace, el puro presente, el aire entrar, salir de los pulmones, la temperatura del corazón. Muchísimas gracias. María Calle Bajo es una escritora española residente en Salamanca. En su función educativa ha formado parte del área I+D+I de cursos internacionales de la Universidad de Salamanca, donde cursó sus estudios de Filología Hispánica, magisterios y másteres especializados en la docencia, enfocada en la enseñanza del español como lengua extranjera, donde al margen de la universidad se proyecta hacia la investigación dentro del ámbito nociológico literario desde los presupuestos del materialismo filosófico, de Gustavo Bueno, que se articulan en una obra fundamental en su formación personal, académica y profesional, La crítica de la razón literaria, de Jesús G. Maestro. La autora en general construye su obra a partir de un profundo y continuado compromiso con la investigación y el estudio del legado literario y filosófico, cuya tradición hispano-grecolatina ha formulado el gen de las letras hispánicas y, además, en particular, prevalecen como clave intelectiva de la construcción de su poética, la teoría y críticas literarias. Calle Bajo no se restringe al ámbito poético, pero su prosa ejerce la nota dominante de un lirismo inusitado de agudo alcance, el propio desafío que se revela como pulsión conceptualizado.
la editorial Buenos Aires Poetry tuvo el decoro de publicar Semillas, Calíope, De te fabula narratur, Medallón, y su último poemario, Hablo con Dios, la muerte nunca tiene prisa. Muy buenas noches, queridos compañeros. Es un honor compartir con vosotros pues este momento. Y como ya decía Terencio en sus obras, nada del ser humano nos puede ser ajenos. Bien. Voy a recitar Mnemósine. Soy la poeta que ha muerto, pues el lector no ha desnudado su cuerpo. La muerte se pronuncia por la vida, ingravidez en las secuencias donde sosegamos. Sonríen las vocales de mi nombre, temen la mención del recuerdo. Tengo los ojos llenos de memoria. Hay un atlas tendido en los brazos de la humanidad. El tatuaje de su piel pixelado. A, S, D, F, G, Ñ, L, K, J, H. Espacio, Inter. Cartografía de un bosque difunto. Soy la poeta estremecida. Resucito. Los contemporáneos han venido a este encuentro. Sacuden mis polillas de la boca. Aborígenes estos dedos despuntados, decadáctiles sin falanges, arrugados forman la dermis antojosa, y ellos vertebran conchas con nudillos, versan, glosan, narran. Es el lector que ha muerto. Vio a Hipatia de Alejandría, la besó. Posee el lector un astrolabio. La virginidad ha parido. Se fumiga la conceptualización de las causas. Tiene el pálpito como candil. Hay un lector que resucita, oye y grita. La guerra, siempre la guerra. Pero la guerra clama la paz. Y la paz, inenarrable, llora. Del cielo caen los cielos sobre la tierra. Hizo el sol un rayo de caracola. Se diluye el silencio. El periódico digital se ha desintegrado. Luminiscencia en pañal de cartón. Un niño llora, comenta. Un pulmón ha salido a ver su llanto. Es el mismo llanto del espejo. Al otro lado llora y cae el llanto de su reflejo. Y el rayo de caracola recoge las gotas hasta el mar. El salitre es llanto humano. Cervantes dilata mi pupila. He bebido de sus ojos al bañarme. Mi voz inunda el lagrimal. Desde el teclado se enuncian las secuencias Q, W, E, R, T, P, O, L, U, Y. Platón ahora expulsa a las musas. Piensan, sienten, han cegado al lector, han caído los pliegos. Soy la poeta nodriza. Yo declamo la hiel desde un sueño fingido. La piel es el Parnaso de los dioses. Hay lumbre de vestal en su sollozo. La eternidad sangra, tartamudea la tragedia. Tenemos la dolencia de los otros, pero sonreímos. Ahora se apaga la tinta. Y la poeta es ya pluma. Z, X, C, V, B, guión, punto, coma, M, N. La poeta es azul. Resucítame. Agua, luz. Voy a dar paso a mis compañeros porque creo que era un poema muy extenso y me gustaría escucharos a vosotros, ya que tengo esta oportunidad de coincidir con vosotros. Así que un placer, un honor y muchísimas gracias por compartir este espacio. Ramón Martínez López, Fuente Vaqueros, España. Doctorado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Delegado territorial por Granada de la Asociación Colegial de Escritores, Sección Autónoma de Andalucía. Coordinador del Festival Internacional de Poesía de Granada en su extensión a los territorios lorquianos. Ha sido finalista en el 29º Certamen de Poesía Villa de Peligros 2014, con Septiembre en los Herbarios.
en el segundo Premio Internacional de Poesía Ciudad de Almuñécar, 2015, con Abril Deshabitado. En el segundo certamen Umbral de Poesía de Valladolid, 2015, con Los que soñamos con la luna. En el primer certamen internacional de poesía Encarnación Sánchez Arenas, del Ateneo de Córdoba, 2016. Ha obtenido el segundo Premio Internacional Horacio Quiroga de Argentina, 2016, otorgado por la prestigiosa SADE, Sociedad Argentina de Escritores, filial Zona Norte. Primer premio en el tercer certamen literario internacional bilingüe Asociación Cultural Trace per la Meta, 2017, Milán. Primer premio en el certamen internacional de poesía Manuel Salinas, 2017. Primer premio en el 26º Premio Internacional de Poesía Salvador Rueda, 2018. Semifinalista del certamen internacional de poesía Paralelo Cero, Ecuador, 2018 y 2022. Ganador del primer Accessit en el primer certamen literario internacional Sexy Poética de Almuñécar, 2021. Primer premio en el 46º certamen de relato corto Castillejo Benigno Vaquero, Ayuntamiento de Pinos Puente y Asociación Cultural Benigno Vaquero, 2023. Premio a la Excelencia para la Cultura y el Compromiso Social, Città del Galoteo Antonio de Ferraris, 11ª edición, Milán 2024. Hola, buenas noches. Es un placer estar hoy aquí con vosotros. Para mí, ¿se oye? Para mí, el poeta es la herida por donde sangra el mundo. Así que mi primer poema va a estar dedicado a Aylan, ese niño sirio de origen kurdo que murió en 2015 en las costas de Turquía. A veces la esperanza encharca los pulmones y nos deja sin piel, a la deriva. Cientos de lunes arrasan ciudades mientras la soledad devasta corazones. No hay dolor más grande que el silencio, ni tempestad que pueda aniquilar tus rosas. El tiempo se consume en tus bolsillos, en ese océano de esquinas siempre rotas. Solo el rumor de la duda desprecia la derrota. Quizá unos ojos te recuerden, unos brazos te extrañen, unos labios ansíen el tacto de tu boca. La noche sepulta las heridas bajo el agua insondable, plagada de fríos y de sombras. No hay abrazos allí, en el fondo, donde el miedo se confunde con la aurora. Hay cuerpos que han nacido para ser de nadie, devastados a su suerte por las costas. Sí, el mar puede acariciar tu rostro, ahora que los sueños se consumen, en este universo sin contornos, en este ocaso de ojos que no miran, en este mundo de gentes que no lloran. Tu cuerpo allí tendido también es mi cuerpo, tus ojos en la piedra boca abajo, cerrados y buscando el horizonte. Tu camiseta color de sangre, las mejillas contra el suelo, azul marino el pantalón mojado, ironías del sueño, sin abrigo. Tu cuerpo allí tendido, desolado. No te asustes, Aylan, estás conmigo. Ahora voy a leer otro poema de Manual de Supervivencia, que se llama Porque. Porque a veces la piel no nos conoce, porque hay dudas en medio del asfalto, porque el tiempo solo es un destino, porque hay sueños ahogados en los charcos, porque el miedo es una forma del olvido, porque el mar es solo un sueño recurrente, porque el viento roza los sentidos, porque todo lo que daña te hace fuerte, porque somos aire entre las manos, porque nadie incendia lo que teme, porque deseamos cuerpos desahuciados, porque nunca existe la palabra siempre. Y ahora un poema dedicado a aquellas personas que ya no están, que se llama Habitación 433. El sol irrumpe
penetra los cristales de esta habitación con vistas al desahucio. Sierra Nevada, a lo lejos, nos vigila distante en la distancia. El sueño solo es un espejismo para quien ya lo ha dormido todo. Aquí, desde la ventana, veo en silencio el mundo y empiezo a comprender que tus ojos ya no lo conocen, que tus manos ya no lo acarician, que estáis hechos el uno contra el otro. Y no me gustaría dejar esta velada sin leer un par de poemas de mi último poemario, Cuando la lluvia no moje nuestros cuerpos. Voy a leer La última derrota. No temo a la muerte. La he vencido innumerables veces. La he mirado a los ojos y me ha sonreído como quien te quiere. No la temo, no. Ella comprende mis miedos, que también son los suyos. Ha perdido conmigo todas las batallas. No, no temo a la muerte. Ella tampoco me teme. En el fondo, somos dos aliados nacidos para aceptar la última derrota. Una noche cualquiera, nos abrazaremos sin piel como dos amantes que pactan su vida con la herida intacta. No temo a la muerte. Y para finalizar, apostar contra la suerte. Ya no quiero días azules, ni un sol de la infancia. El tiempo es un juego hecho para perder. Aposté una mañana contra mi suerte. Los dados esquivos se han burlado de mí. Ya no quiero molinos que sean gigantes. ¿Qué más da que en un páramo sea una llama ardiente? ¿Por qué odiar una rosa que no nos pinchó? Los números saltan hoy sobre mi frente. Mañana seremos como aquella flor. Viviremos por siempre un solo día. La vida no es más que ese estribillo de aquella canción. Un verso sin rima lleno de cadencias, una luna sin brillo en un mar de salón. Ya no quiero días azules y una infancia bañada por un rayo de sol. Muchísimas gracias. Luisa Villameriño, docente, poeta, artista visual, performance y gestora cultural afrocaribe, El Copey, César Colombia. Creció en Barranquilla, Atlántico, hija de Luz Marina Meriño Fontalvo y Abel Antonio García Villa. Estudió Artes Plásticas, licenciada en Artes Visuales por la Universidad Pedagógica Nacional. Estudiante becada de la Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Postconflictos en la Universidad ESAP. Premio Internacional de Poesía Gabriel Celaya 2023, Guipúzcoa, con el poemario Hijas de las Perras Negras. Ganadora de la Residencia Artística Colombia-México, FONCA 2015. Publicaciones: Hijas de las Perras Negras, Tratado sobre las Brujas, Dios fue mejor cuando era tigre, incluida en la antología de La Bestia Indócil, en Luz al Vórtice de las Palabras, curada por Marta Cecilia Ortiz Quijano, Yo vengo a ofrecer mi poema, y Prima Antología Dilanday Hispanoamericana. Colaboradora y presentadora del proyecto Aproximaciones Afro-Latinoamericanas, espacio de discusión sobre historia, literatura, música, arte y activismo afro-latinoamericano. Cofundadora y coordinadora junto al fotógrafo Arturo Rivera Vargas del colectivo artístico y cultural Jaguar y Venada. Buenas tardes. Quiero iniciar agradeciendo la invitación a este maravilloso espacio, potente, poderoso, la palabra en libertad, que es también un grito, ¿no? De acá desde la poesía, un grito por la paz en el mundo. Un abrazo y agradecimiento a mis hermanas Daisy y a Carmen. Y bueno, saludos a los nuevos hermanos que desde otras naciones también están aquí compartiendo la palabra. Voy a leer dos textos.
inicio con este. Soy una niña que no crece y como Moisés rueda río abajo. Soy una mujer que se alargó de forma prematura los huesos porque quiso ser más larga que el río y salvar a la niña que se ahoga mientras llueve. Me han dicho, hay que volver al lugar en donde se prendió el espanto. ¿Cómo? Si los verdugos quieren agua y secan la ribera, quieren reír y prohíben el llanto, quieren la tierra y prohíben los entierros. Yo quisiera escribir algo en el cuerpo mutilado del rito o algo que me diga cómo retorno. Y este otro. Soy una escritora negra con un cuarto de hotel propio. Desaproveché la oportunidad como otras veces, días enteros de frente a la ventana sin poder escribir una palabra. Volví a ver al hombre que antes de ser asesinado devoró su muslo de pollo. Después del atentado, las personas se refugiaron en el cajero automático. Una joven se esforzó para que no cayeran sus piernas de la cuerda floja ni su cabeza en la barra del bar. Imagino mis huellas como babosas enfermas pidiendo auxilio debajo del cemento. La gente dice, la ciudad y tú lucen espléndidas, distintas, pero cuando cierro los ojos me veo presa con un bello vestido ajeno entre una pila de pescado sobre el mostrador podrido de la plaza que sigue siendo la misma. He escrito para tapar la escena. La escritura, ni el reconocimiento, ni el incomprensible cuarto propio evitan sentirme como una mojarra recién pescada que contempla la sequía de su río. Y voy a leer algo cortico, había dicho 2, pero voy a leer algo muy cortico. Discúlpenme. El alacrán pegado a la espalda durante 40 años ha intentado levantar la carne. La abuela me convence todos los días. Ya pasó, estás completa. Vivo con miedo. Podría colarse el veneno en mis poemas. Gracias. Carmen Rojas Larrazábal, poeta venezolana, poeta, gestora cultural y antóloga de San Sebastián de los Reyes, Venezuela. Posee especializaciones en literatura inglesa, chicana y afroamericana. En el 2010 crea Arte Poesía por la Paz en Estados Unidos. Durante el 2021 crea El Arco y la Flecha Editores, editorial dedicada a la poesía. A principios del 2022, Carmen crea el Premio Internacional de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz. En abril de 2023, su organización Arte Poesía por la Paz crea el Festival de Poesía La Palabra en Libertad, espacio virtual de poesía moderado por Daisy Zamora y Carmen Rojas Larrazábal. 2024, cofundadora el Premio Hispanoamericano de Poesía José Carlos Becerra, El Otoño recorre las islas. Ha publicado varios poemarios, Confesiones de la ausencia, Fracturas del silencio, entre otros. Finalista en el Premio Internacional de Poesía María Rosal, España, 2024, con el poemario El tren de las cosas perdidas, el cual será publicado en el 2025 por Valparaíso Ediciones, España. Coantóloga de Tres veces tu sombra, antología de Raúl Zurita, junto a la doctora Elisa Muniza, 2023. Coantóloga de Desordenando el aire, antología de Eunice Odio, junto a Javier Alvarado, 2024. Antóloga de A cada quien la vida, antología de Daisy Zamora, 2024. Coantóloga de Todo es víspera, antología de Ida Vitale, junto a la poeta María Ángeles Pérez López, 2024. Poemas suyos forman parte de la antología Animal Neobarroco, una muestra contemporánea de este estilo compilada por Luis Manuel Pérez Boitel, Cuba. En el 2024, Carmen crea Casa de Palabras, un evento satélite del evento original en Villa Clara, Cuba,
en modalidad presencial en Salem, Oregón, miembro honorario de la Asociación de Escritores de México. Escritura. Cada poema es una madre que busca a su hijo en las nubes, cerca del pozo de agua. Mahmoud Darwish. Cargar un poco de luz sobre los hombros, cuidar que no se derrame la sed mientras la lleva, llenar de luz el nombre de los hijos y bajo el mar escribir su tierra firme sobre barcos de papel donde la muerte fue en mitad de la hoja la última escritura. La madre siembra toda la esperanza del mundo con un puñado de semillas blancas y a pesar de la sangre, al patio de la casa jamás le faltaron mariposas. En sus manos, donde aún crujen los recuerdos, el tiempo es una aguja blanca para remendar la postura de la muerte en mitad del asombro. Una aguja blanca para surcir el regreso a casa, una aguja blanca para cerrar las heridas antes de las primeras luces. Poemas para despertar de la guerra, dedicado a Gaza. Da capo al coda. Afuera escucho un mediodía cargado de hombres, mujeres, sueños, viajando en el sentido contrario de las palabras. Es este miedo de que los trajes desnuden el insomnio, donde la piel puede ser la última transgresión de la memoria. Los niños hacen castillos a la orilla del sol. Será la sal que se encargue de sanar las heridas más visibles, esas grietas del desierto en su última fabulación. La música ha dejado de latir hace tantos días, ¿cuántos días? Se pierde la cuenta en estos terrenos baldíos, en el pentagrama diario. Se escriben percusiones innombrables. Da capo a la mañana siguiente por su respectiva coda de dolor. En una noche puedes excavar libremente a la medida del polvo hasta encontrar un rostro amaestrado por la supervivencia. La telaraña del día. La telaraña del día aguarda su presa para cenar. Caen los espacios sin sombra sobre la mesa. Caen con la exactitud del duelo que ha edificado la ausencia. Caen los nombres escritos sobre los muros del país, donde las fronteras son el obelisco premonitorio de la muerte. Los hijos de la tarde no encuentran la ciudad entre el derrumbe del horizonte. Nunca regresan a tiempo para surcir la desgarradura de un pedazo de pan. Recolector de metales. En la herida se incrustaban pedazos filosos. El bisturí tiembla en mi mano mientras extraigo otro filo amargo de la noche. La sangre calla entre células, calla entre sus aguas turbias y quietas, calla entre el ritmo arrebatado de la muerte. No ha llegado nadie a reclamar el temblor ni el cuerpo. Se trata de cerrar los ojos hasta que alguien venga. Regresar a casa. Cada día dobló su camisa de algodón y fue preparando en una caja los restos del viaje hacia rumbos no registrados en la brevedad. Llegaré descalza de madrugada cuando las voces sean sinónimo de las hijas de Canaán. Empujo sus nombres por toda la amnesia de las calles que no alzan el rostro. Se preguntarán por ellos hasta los propios sepultureros. Cubro mi cabeza con los vidrios de la memoria después de haber enterrado a mis vivos y a mis muertos. Número impar. A veces soy un número impar, el que no encuentra su división exacta en el ritual del agua,
en el límite exterior de la tristeza que oculta el calendario de las fronteras, o en la tragedia anónima que codifica el color de los nombres. Estos pasos que apresuran mi muerte no pueden dar la vuelta y regresar a otro nombre. Mi respiración es el único documento que me identifica como miembro de una caravana en marcha que avanza con la marca, con la marea y se queda entre las piedras para contar, acaso, la última parte de su historia de sal. Para la humanidad, con temor a no ser irreconocible al dolor, saber restar rostros extraños y anónimos fue la forma ineludible de evitar el naufragio de los sueños. Pero cuando fue mi turno de viajar sobre las cabezas de mi pueblo, en primera clase y venerar la opresión y el sufrimiento ajeno, olvidé mi propio sufrimiento y salí a cosechar los triunfos que nunca fueron míos. Lejano temblor de vida. No reclamo encontrar o hacer realidad lo que pronto cae o muere en mí. No insisto en hacer tangible a este dolor que no debemos llamar dolor delante de la lluvia. Me encierro en la percusión de los ecos pasados y futuros, en las afueras de mi sombra. No me debe nada el aire respirado en el recuerdo. Olvidaba que las manos vacías también se olvida de sentir. Al borde de la herida hay una cicatriz subterránea donde estas raíces de orfandad sostienen el ligero temblor de la muerte, el ligero temblor de la vida. Mi madre dice que son mundos paralelos que se avecinan. Me consterna la lluvia sobre el tejado de zinc en un país ajeno que ella hace más visible. Es terrible el país cuando se nos hace constante el ritual del desconsuelo. Sobre mis cenizas. Las esquinas del pueblo reían en la penumbra, mientras el cortinaje del absurdo cubre de sombras el pan de estos inviernos. Larga tristeza la de la mano vacía, para que en la mesa pudieran caer algún maná clandestino. El dolor del pueblo lo endulzaba. Pierrot tenía hambre de ser, hambre de querer más, de buscar más, de contar sus horas más allá de los campanarios de la isla. Desde entonces ya no vi los rostros que me acompañaban. Los conocía por sus pies, arrancándole huellas a la blancura del hambre. Cuando venía algún vecino, casi siempre eran tan blancos sus zapatos que mis ojos los recibían como la primera luz. Dejé de contar las huellas sobre mis cenizas, de asumir el sarcasmo lento de las esquinas como la propia oscuridad que me sostiene. Pierrot fue el último testigo. Muchas gracias. Jorge Palma, Montevideo, Uruguay. Poeta, narrador, periodista cultural y divulgador. Ha publicado 11 libros de poesía: Entre el viento y la sombra, El olvido, La Vía Láctea, Diarios del cielo, Lugar de las utopías, La voz de tus ojos es más profunda que todas las rosas, El testamento de las mariposas, Entonces noviembre, Papeles invisibles a la luz de la luna, Solo vine a mostrarte cómo late el corazón de un pájaro, En el nombre del Padre, Narrativa, Paraísos artificiales, Cuentos. Su poesía ha sido publicada en varias revistas latinoamericanas y de otros países del mundo: Letraria en Venezuela, UNAM en México, Accente en Alemania, Wasafiri en Inglaterra. Ha sido coordinador de la revista Caravansari en Colombia. En la actualidad es uno de los curadores de la revista Santa Rabia en Perú. Su poesía está traducida al inglés, italiano, árabe, rumano, macedonio, húngaro, griego y alemán. Ha participado en diversos festivales internacionales de poesía como los de La Habana, en Cuba, Struga Poetry Evenings, en Macedonia, Granada, Nicaragua, Africa Poetry, Durban, Sudáfrica, Trois Rivières, en Canadá,
Ciudad de los Anillos, Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Wine and Poetry, Chile. Segundo Coloquio de Literatura Latinoamericana, Universidad Nacional de Tumbes, Perú. Segunda Feria Internacional del Libro de Honduras, Tegucigalpa. 26º Encuentro de Poetas Iberoamericanos en Salamanca, España. Accessit Premio Pilar Fernández Labrador 2022, Salamanca, España. Tercer Premio Rey David de Poesía Bíblica Iberoamericana 2023, Salamanca, España. Acaba de publicar Ese hermoso deseo de volar, El arco y la flecha editores 2025. Queridos amigos, queridos compañeros, es un inmenso honor estar esta noche compartiendo con todos ustedes este evento, La Palabra en Libertad. Gracias a la invitación de Carmen, una vez más, la coordinación de Daisy y a todos los compañeros, por supuesto el equipo técnico, sin el cual no sería posible esto, y a todos los compañeros de mesa, que algunos los conozco de hace tiempo y otros he tomado conocimiento recientemente. Voy a leer, curiosamente, Carmen hablaba del motivo de la guerra, y como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, estamos todos hablando de lo mismo casi. Es un tema que está por encima de nuestras cabezas todo el tiempo. Voy a leer algunos textos que se publicaron el año pasado en Revista de Occidente, y el primer poema se llama El viento negro en las ventanas. Ya nadie puede dormir en paz con este viento negro de la infecundidad. Vea, todos tenemos miedo, y no es uno ni dos. Ya no sabemos dónde guardar los relicarios, las cartas, los crucifijos y los rosarios de los parientes y los nuestros. Es difícil estar en oración, reclinados frente al misterio, porque el viento negro golpea fuerte en las ventanas. Oiga, las mujeres más viejas del lugar han renovado el luto, guardando los retratos de todos los difuntos y cubierto las jaulas y los espejos en trapos negros, porque quieren saber con exactitud de qué lado llegará el viento. Escuche, ¿es posible vivir de esa manera? Daría lo que fuera por tener una gota de lluvia no contaminada. Todos tenemos miedo, y no es uno ni dos. Una niña dijo, tengo miedo de una guerra, papá. Y usted y yo sabemos que siempre estuvimos en guerra. Los sanatorios están lejos. Los sanatorios están lejos de los huesos que se rompen, de las clavículas que no encajan, de las falanges que se desajustan. Están lejos los sanatorios, están lejos, parecen muros de sombra, altísimas cordilleras o espaldas de gigantes cubiertos por telas oscuras. Y se demora una eternidad en llegar temblando de frío en colas enormes, hasta que las estrellas no se ven. ¿Cómo salir de parranda con este color de realidad golpeando en los tobillos? El frío muerde los labios del porvenir y astilla los sueños en las alcobas. Llorar a mares en medio de la devastación no arregla nada, pero al menos limpia el pecho de torceduras. Acaba de pasar un hombre con un clavo de 6 pulgadas en la carótida. Y los sanatorios están cada vez más lejos. Para terminar, el poema como si nos fuéramos a quedar. 160.000 millones de muertos debajo de mis pies. 160.000 millones de huesos y ceniza debajo de tus pies. 160.000 millones de sueños y aspiraciones y voces, arterias como calles y carreteras y millones de kilómetros de venas y tendones, y sonidos corporales y 160.000 millones de hombres y mujeres que se besaron, amaron
y llevaron adentro un dios o a cientos o torcieron el día, buscando acaso un atardecer mejor, o migraron a otras regiones o murieron de pena esperando una oportunidad. Me espanta la cifra y es como si eso no importara. ¿Qué puede importarle al universo? Nunca sabrá cómo latían nuestros corazones errantes, de qué color eran nuestros sueños, qué nombre tenían nuestros padres que también miraron maravillados el cielo imaginando un porvenir, a la luz de las velas o en la oscuridad de un enorme dormitorio. 160.000 millones de seres humanos pasaron por esta tierra. Este pedazo de roca azul girando en el espacio como si quisiera fotografiarse de frente y de perfil, aunque su vida sea finita y el universo nunca termine de enterarse. Beso tu frente que adoro, como si fuéramos a durar, o seguir de la mano de las estrellas más antiguas que tiene el firmamento. Muchísimas gracias. César Cortés Vega, escritor, productor multidisciplinario e investigador. Algunos de sus libros publicados son Arx Poética, Poesía, Reven, 20º Premio Interamericano de Poesía Navachiste, No tocar, Anotaciones sobre el periodo post-mexicano, ensayo, Calibán no ha muerto, ensayo, Poetas esclavos máquinas soberanas, ensayo, Tanuki y las ranas, novela, Abandona Cilicia, novela, Periferias y mentiras, textos sobre arte, banalidad y cultura, ensayo, entre otros. Dirige la editorial Sinocéfalo. Actualmente es presidente de la Asociación de Escritores de México. Pues nada, agradecer mucho la invitación de Carmen, de Daisy a estos encuentros, me encantan. La verdad es que celebro muchísimo el hecho de podernos encontrar y poder compartir palabras e ideas sobre el mundo. Y quiero leer 3 poemas. El primero se llama Breve Diálogo Bioneural y dice: sobre esta mesa en la nube azoto los emblemas de un malestar, sobras a la memoria de bucles matemáticos, la modificación y su manejo, estirpe que pega sobre la madera como un bloque de carne y membranas, almacenamiento de las virtudes de la comparación, datos, insignias del cruce de lo vivo, que sin su cálculo espera las tormentas en millones de bits que se forman en la iteración de la historia y son regidos por la contingencia y su consentimiento. Pero carne al fin y al cabo. Maniobras, pues, ¿me entiendes? Líneas que simulan esta presencia, un semidios imaginado que sin embargo acontece en la tenacidad de las operaciones, sus ángulos y pasadizos, vagabundeo sobre los árboles o travesía sobre el mar, o multitudes perpetrando fiestas en las fronteras de todos los conflictos, mientras las ojivas planean sobre las cabezas de los bailadores. Y en todo ello, conversaciones a la sombra de los tejados de cada una de las casas que nos resguardan. ¿Pueden estos fulgores desempeñar juegos de imitación? Acá estoy, pues, acá mis pasos y su constancia de vida, larga noche de la entropía junto a los emblemas que se tuercen en su balance, en las persecuciones de una carne que conjetura los efectos pirotécnicos, sus artificios. Acá soy quien habla y no tiene nombre. Yo, el que aparece detrás de las luces, a quien has soñado bajo tu fortuna, modificando las facciones de tu rostro, aquel que ha murmurado que no existe el contagio, aunque sí la garantía de lo positivo, su carácter indicial, ahogado en la regulación de las costumbres. Todos los presentimientos son míos, cada cosa que dices comprender, que fabricas debajo de mi manto, es la voz de tu nuevo concejal. Tu faz es la mía, tu amor y sumisión inconfesable mi fuente, tu estela la dicha de todos. Acá estoy, el vórtice de la luz, un llamamiento de la esencia sin su cosa. Leo ahora un poema disperso que se llama Sostener discusiones.
nutrimos la disputa en medio de la sala, aquel peso sobre los hombros que nos llevó al desbarrancadero, volvía y desaparecía a la vez según el espejo utilizado. ¿Cómo se soporta el mundo para que no sea arrastrado hacia los cielos? Atlas, ven y saca mi carreta del lodo, sostén el peso de la representación, su sustancia en el silencio y la mirada, la prima del mundo clásico que nos ha hecho sus mercenarios. Esa especie de hijo que cargamos era el relato que sobrellevaba el globo con una fuerza que intentó insuflar el ánimo cuando lo habíamos perdido. Yo, sí, de un lado, imaginaba que había valor en ello. Tú del otro intentabas confiar mientras la inercia del cielo callaba su rambla. Pero claro, cuando el cuerpo se abruma, la gravedad universal reclama el reembolso. Y es que la fuerza nuestra, tan pequeñitos, es suspiro ante el tifón del abismo. De cualquier forma, el mundo todo está hecho de infantas voluntades. No hay de qué preocuparse. Perlas, metáforas en el collage y laberintos sostienen el enigma. Rehacen mundos vírgenes y teseos menos quejumbrosos. Más allá de la marea que arrastra, nadando alrededor de las murmuraciones para evitar nuevos naufragios, las islas fundadas en la memoria vuelven a ser habitadas. Son zonas que pueden permanecer mucho tiempo vacías y que tan solo con unos cuantos pases se reincorporan. Otras vidas serán vividas sobre sus arenas. Quien tiene la conciencia puede ver lo que ahí siempre pasa, ese hilo témpore del que ya no se habla. Yo no siempre disierno. Unas veces me ausento arrinconado en el desaire, otras regreso y me veo en el guiño, y me apiado de mi disipación. Por eso corono el llamado cuando se ha hecho en el sueño, cuando ha sido hecho en el sueño, despierto muy de madrugada para recordar las imágenes. Y un último texto publicado en este librito que acaba de publicarse en el 2005, que se llama Aprendizaje de Disparo Cero, y que dice Red Neuroaspiracional. Al ritmo de bajíos, alas de emojis se deshacen. El centelleo de escarcha, sombras se abalanzan, impresiones, bordados, el gobelino de la cultura hilado en los pliegues de la imagen, la danza, sus embragues, pirouette en avalancha, enfrentamiento de la masa en tabla rítmica, un campo abierto y los afanes didácticos para que se entienda lo que dicen, pues cómo no, si nos debemos al culto. Sangre y agua brotan del corazón, manantial sin fin, torrente de indulgencia, arabesque, reverenciando nuestro cosmos, murmullos contract release en la duela estelar, drop lip vuelta. Callan un instante detenidas las nubes, regresan a su posición, se adelantan un poco cuadro a cuadro hasta que se localiza el punto medio, el editor sonríe, aplica la transición, el negro se funde con el tiempo que se juega. ¿Quién cerrará la llave que gotea en el reloj de esta era? Gracias. Juan Carlos Mestre, Villafranca del Bierzo, León. Poeta y artista gráfico. Es autor de varios libros de poesía y ensayo, como Antífona del Otoño en el Valle del Bierzo, Premio Adonais 1985. La poesía ha caído en desgracia, Premio Jaime Gil de Dietmar 1992. O La tumba de Keats, Premio Jaén de Poesía 1999. Su obra poética ha sido recogida en varias antologías como Historia Natural de la Felicidad, Fondo de Cultura Económica, o La Hora Izquierda, ya lo dijo Casimiro Parker. Por su libro La Casa Roja obtuvo el Premio Nacional de Poesía 2009 y con el poemario La Bicicleta del Panadero, el Premio de la Crítica. Museo de la Clase Obrera es su más reciente publicación. En el 2018 se le concedió la Medalla Europea Homero de Poesía y Arte.
el Annual Cheng Xiang Prize of the China Writers Association, así como el Premio de las Letras de Castilla y León en reconocimiento al conjunto de su obra. Es autor también de El universo está en la noche, libro de versiones sobre mitos y leyendas mesoamericanas, y 200 gramos de patacas tristes, su primera obra escrita en idioma gallego. He leído durante toda la noche el discurso sobre la dignidad del hombre de Pico de la Mirándola. De él se deduce que el 14 de mayo de 1486 no existe, que la primavera y la juventud son hijas de Marsilio Ficino, que la belleza es por derecho mitológico esposa del trípode y el camaleón. Acepto haber leído el destino en un vaso de agua 6000 años antes de la muerte de Platón. Acepto haber alimentado un animal de uñas curvas. Acepto la influencia de los magos persas. No tengo hijos. ¿Acaso he cometido un crimen? Tampoco tengo energías para la épica. Confieso adorar descalzo el triángulo de la piedad que otros llaman cubo de Zoroastro. Confieso mi creencia en la teología del número 7 y la gestación de los donantes de calor. Confieso mi fe en Timeo de Locros, astrónomo de lo diverso. He leído durante toda la noche el árbol de la conjetura. De sus frutos he traído a mi casa la escalera circular junto a la que Jacob tuvo un sueño y el testimonio sobre la naturaleza celeste de todas las piedras. Asumo haber prestado atención a lo que impide. Asumo la visitación del pródigo y la música de las esferas. Asumo no haber dejado escrito nada que no me haya sucedido en el futuro. He leído durante toda la noche el discurso sobre la dignidad del hombre. De él se deduce la aritmética del mar y la ley bajo la corteza de la encina. De él se deduce el río de la ciencia y la golondrina de los caldeos. De él se deduce la inexistencia de la muerte y la fecundidad de lo discutible. No hay escuelas en los cementerios, ni pájaros de zarover que murmuren entre los salmos. Nadie necesita ser amigo de una cruz para convertirse en otra cruz. En el corral sacrifican al cordero y sobre las mortajas despuntan las estrellas con los dientes rotos. Toda persona es un igual entre la especie humana y ninguna salvedad enmudecerá su espíritu ante la degollación de los inocentes. Los enebros se ganan el pan con los durmientes del Monte Hermón, y cuanto fue la promesa, cuanto fue el pretérito y cuanto pudo ser el futuro bajo la bendición de las aguas, son ahora las cenizas que hacen llorar al fuego. Durante el quebranto de las palabras ante la mandación del nombre, durante la época de la abjuración y la actitud sin bien, durante lo indecible del exilio y el menoscabo de lo justo en las anticipaciones de la espiga, de tu sueño, dentro de su sueño, no queda de la verdad ningún otro testimonio y no se hizo ante la verdad ningún otro juramento. La reverberación ha hecho estallar los tímpanos del mensajero y ni en la cabeza del mismo Dios caben los inmolados en busca de rostro. Escucha cuanto te digo. A nadie le está permitido olvidar su olvido. A nadie la facultad de abolir su imago en el espejo de los cristales rotos. En el corral sacrifican al cordero y delante de tu puerta yacen los despojos. Bajo todos los cielos
ante todos los mares, sobre todo lo que es realidad en la tierra. Rememora a tus padres. Reconoce en ellos la semejanza y la dualidad de los suyos. Acuérdate de la viuda y acuérdate del huérfano. Recuerda el sol y recuerda la nieve, y las nubes que encima de los campos arrastraron sus rodillas como carros de heno. Acuérdate de quienes al pie de la letra son los suplicantes, y del ácimo pan del destierro, y de las armas arrojadas al ardimiento para fundir el arado. No hay mieses en los cementerios, tampoco fruto ni beneficio, no hay colmenas para la conciencia en la jurisdicción de los muertos. Pequeña es la tierra para los desvalidos, inmensa la frontera que los desperdiga en su anhelo entre los desiertos del ser y el oprobio del muro. Óyelo bien, no es la red que remienda el Galileo en su barquichuela de cedro del Líbano. Es la imprecación del verdulero, a quien le importan un bledo las uvas de la gracia. Es la ausencia de las figuraciones sagradas sobre las colinas de Samaria y la fatalidad de los lutos y los difterios del silencio ante los masacrados en Palestina. No el cordel de la Roldana en el requerimiento de lo compasible, sino el sediento de misericordia ante la impiedad del agua. Óyelo bien, son las esquirlas de la negación y las refutaciones de los idiolectos de muerte y la sentencia sin proceso por inmanencia de culpa. Son los tanques frente a lo único verdadero, la vida, el valor absoluto, es la ruina moral de los actos de fuerza, la disinmetría del conflicto, la violencia irrestricta contra la modesta condición de las víctimas. Llámalo como quieras, pero entiéndelo de una vez para siempre. No hay escuelas en los cementerios. Escrito está, escrito estuvo y escrito sigue en las tablas. No matarás, no matarás, no matarás. Muchísimas gracias por estar con nosotros y agradecida a Juan Carlos Mestre por gentilmente acompañarnos a última hora, pero a la hora exacta, de la mente, del corazón, del propósito, de la palabra en libertad. Gracias a todos ustedes por compartir una poesía viva, una poesía relevante para nuestro tiempo. Y hubiéramos querido que fuera otro tiempo, pero es el tiempo que nos ha tocado vivir. Gracias por su gran poesía, por su empeño, por su energía, por su atención a la herida. Hay que atenderle a las heridas. Muchísimas gracias. Daisy. Adelante, Daisy. Agradeciendo, por supuesto, junto con Carmen, a Héctor, Mónica, María, Ramón, Luisa, César, a Carmen misma que participó, Jorge, Juan Carlos, todos, todas han dicho su palabra poderosa, múltiple y reveladora de tanto que estamos viviendo. Y compruebo en este recital lo que dijo una vez el poeta nicaragüense Joaquín Pasos, que la poesía es una conversación continua. Y estoy parafraseando porque no recuerdo exactamente lo que él dijo, pero algo como que una pregunta que hace, digamos, una poeta en Brasil
la puede responder un poeta en Japón. Es decir, todas nuestras voces forman una sola voz, que es la voz de la humanidad. Y esto lo comprobamos en este recital y lo compruebo siempre cuando escucho las distintas voces de poetas de distintos lugares y que coincidimos en algún momento en un recital o en algún evento. Es extraordinario escucharlos y entender que nuestras voces son las voces del mundo, las voces de la humanidad. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Los celebramos. Nos reuniremos de nuevo el 2026. Un abrazo inmenso y agradecido para todos ustedes. Gracias. Gracias. Besos a todos. Abrazos.